Estamos en el aeropuerto de Los Ángeles y es agosto del año 2015. Voy a comenzar un viaje de trabajo, la Ruta 66. Mi trabajo va a ser guiar un grupo de 15 motos a lo largo de 9 estados y recorrer 4.200 kilómetros en Estados Unidos. La empresa para la que trabajo se llama Route 66 Experience. La gente que compone el grupo son de 4 países: España, Portugal, Argentina y Suiza. Y todos ellos tienen el mismo objetivo: vivir una experiencia especial, rodar por la madre de todas las carreteras, la Ruta 66. Ahora mismo es un momento especial, de nervios. Vamos a recoger las motos que nos van a acompañar durante el viaje. Vamos a recorrer 9 estados desde Los Ángeles a Chicago, California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Illinois. El gestionar un viaje tan especial es una gran responsabilidad. Para la mayoría es un viaje soñado y que ha requerido mucho esfuerzo. Esta será mi moto, una Indian Roadmaster. Siempre empezamos los viajes con un briefing. Son importantísimos, sobre todo para la seguridad, pero también para poder circular cómodos, para ganar tiempo, para conducir relajados. Los briefings cambian mucho el grupo día a día. Hemos recogido las motos al lado del aeropuerto de Los Ángeles y vamos a visitar el punto cero de la ruta, el muelle de Santa Mónica. No es mi visita preferida, es un lugar muy turístico, demasiada gente, y lo mejor está en los próximos días. Por carreteras secundarias, pueblos pequeños. Antes de irnos de la segunda ciudad más grande de USA, hacemos una parada en Hollywood Boulevard. El Paseo de las Estrellas y el Teatro Dolby son un reclamo. Los artistas de cine y los Oscar atraen a mucha gente. Por fin dejamos atrás la gran urbe y empezamos a circular por pequeñas carreteras de la Ruta 66. Pararse a ver algún museo como este de Victorville siempre es interesante. Estamos aún en California, rodando por el desierto desde Victorville hacia Barstow. Y aquí paramos a ver a Elmer y su peculiar bosque de botellas. Se llama Bottle 3 Ranch y es un bosque artificial creado con botellas, una creación artística peculiar, en la que Elmer siempre nos recibe muy amablemente. Es un oasis en el desierto de California. Ahora estamos en el Baghdad Café, famoso por la película con el mismo nombre. Es momento de reponer líquidos, el calor fuera es extremo y la hidratación fundamental. En la Ruta 66 aún existen muchos diners originales de la época, como el Peggy Sue's, abierto desde 1954 y conservando el ambiente de la época. Todavía existe mucha Ruta 66 histórica, pero hay que conocerla. Vamos a hacer un desvío por la autopista 15. Nos salimos de la Ruta 66 porque vamos a visitar Las Vegas. Ya hemos llegado a Las Vegas, en el estado de Nevada. Aún hace calor, incluso de noche. Las Vegas es una ciudad que nunca duerme. Los casinos no tienen ventanas para que pierdas la noción del tiempo, y las ventanas de los hoteles no se abren para evitar que la gente se tire. A esta ciudad se la conoce como Sin City, que significa la ciudad del pecado.
Camino a Laughlin, aprovechamos para hacernos unas fotos que siempre gusta tener, las fotos de los carteles de los cambios de estado. Hemos entrado en Arizona y aquí hay un pequeño pueblo minero de finales del siglo XIX. Se llama Oatman. Todavía conserva sus edificaciones de madera y los burros salvajes son los dueños de las calles. A veces oigo decir que ya no queda nada de la 66. Es falso. Además, los que lo dicen ni siquiera han hecho este viaje. Queda mucha Ruta 66, muchísima. Solo que hay que saber y conocer los lugares, los desvíos, los tramos. Conocerla lleva años y muchas miles de millas. La ruta está llena de sitios históricos, lugares especiales, como este, Cool Springs. Kingman, Arizona, es un lugar genial para desayunar o comer en este diner llamado Mr. Death. Seguimos circulando por el desierto y el ambiente del grupo es muy bueno. Todos están relajados, dejando atrás el estrés del tráfico y las grandes ciudades. Vamos parando cada poco tiempo en los lugares más interesantes. Todos son carreteras secundarias y circulamos todo el tiempo por la parte histórica, por el trazado original. Es un viaje fantástico. Durante el viaje también visitamos parques nacionales, como el Gran Cañón. Patrimonio de la UNESCO y un lugar que si visitas no olvidarás nunca. Es uno de los lugares más impresionantes del planeta. Verlo en los diferentes miradores es impresionante y verlo desde el aire también. Es otra perspectiva para ver la inmensidad que tiene, que son casi 500 kilómetros de largo. ¿Os hacéis una idea? ¿Habéis visto la película Cars? Pues este cartel de una antigua tienda de la Ruta 66 fue una de sus múltiples inspiraciones. This here's Finn McMissile. He's a secret agent. Don't tell nobody. No, I'm keeping that dent. It's way too... La película es una maravillosa historia ambientada en la Ruta 66. Su argumento trata sobre la depresión de un pueblo típico de la ruta cuando las grandes autopistas sumieron en el olvido la famosa carretera. Hechos reales en una película de dibujos animados que es conmovedora. It's newly refurbished. Yeah, it's like a clever little twist on motels made out of caution cones, which of course cars usually try. A lo largo de toda la película tenemos muchos lugares que existen en la verdadera Ruta 66. Cuando se viaja en grupo, las paradas deben de estar bien estudiadas. En este viaje nada es al azar, todo está pensado y calculado. Ya son muchos años haciéndolo. Y ya vamos a dejar atrás Arizona. Nos vamos a New Mexico. En Santa Rosa, aparte de ser un pueblo interesante y con mucho sabor a los años 50, tenemos un museo de coches clásicos. Ana, la encargada del museo, siempre nos atiende de maravilla. Su marido James
se ha dedicado a coleccionar, modificar y restaurar coches clásicos americanos desde hace más de 40 años. Los vehículos clásicos son especiales, pero los coches americanos tienen algo especial para mí. Son un estilo muy evocador y tienen mucha clase. No hay tiempo para aburrirnos. La ruta y los lugares peculiares nos tienen entretenidos todo el tiempo. Hemos tenido una avería, pero en este trabajo tengo la ventaja añadida de poder solucionar un percance que posiblemente en otro caso sería grúa. Haber trabajado muchos años como técnico de Harley Davidson es un plus. Seguimos en Texas y esto es el Cadillac Ranch. Esto es U-Drop Inn, otro escenario de la película Cars. You need a paint job, man. Ramon will paint you up right. Slow. Es un ejemplo inusual de arquitectura Art Deco en una gasolinera y restaurante. Y está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Esto es Oklahoma y nos vamos a conocer a un personaje especial. Su nombre es Harley y es un showman como pocos he visto. Una visita divertida e inolvidable. En Clinton tenemos el Oklahoma Route 66 Museum y es genial para comprender mejor la historia de la Ruta 66. A lo largo de la ruta te puedes encontrar cosas como una gasolinera especializada en bebidas gaseosas o antiguos poblados de madera por los que puedes pasear. El granero redondo de Arcadia es histórico. Fue construido en 1898 con esta forma para que los fuertes vientos de la zona no lo destruyeran. La parte inferior era para uso normal de granero y la parte superior se habilitó como lugar de reuniones comunitarias. El señor Sam es un voluntario que nos enseña el lugar y también nos da unas clases de baile. Muy cerca del granero, también en Arcadia, tenemos el lugar de John, un buen hombre que siempre nos abre la puerta de su casa y nos enseña amablemente su taller y su peculiar lugar. Un día, un hombre construyó esta enorme ballena azul para sus hijos. Se ha conservado durante años y se ha convertido en un lugar emblemático de la Ruta 66 por su peculiaridad. Esto es un tótem indio y eran objetos sagrados, iconos que representaban tribus y tenían un significado mitológico. Este es el más grande del mundo. Estamos en Miami, pero no de Florida, sino de Oklahoma. Y este museo de motos clásicas cuenta con algunas unidades interesantes, como esta Harley Davidson de 1917. Apenas hay 18 kilómetros de Ruta 66 en Kansas. Pero no porque haya desaparecido, sino porque solo cruza ese estado por una pequeña esquina inferior. Y pronto entramos en Missouri. En este estado tenemos un lugar que este año es especialmente triste para mí. Esto es la gasolinera de Gary, que ha fallecido el pasado enero. Gary fue siempre un enternecedor anfitrión que decía: gente de todas partes del mundo dicen, el sueño de mi vida es viajar por la histórica Ruta 66. Pero el sueño de mi vida es conocer a esa gente.
Esto es Cuba, Missouri, y estamos en un lugar de una persona llamada Bob. Bob es un coleccionista obsesivo que ha reunido una cantidad de memorabilia de la Ruta 66 realmente espectacular. Carteles, bombas de gasolina, símbolos vintage americanos. Todo perfectamente organizado en su museo personal. Impresiona bastante verlo y hacerse a la idea del trabajo que ha tenido el reunir todo eso. Estamos a punto de dejar Missouri para entrar en el último estado de la Ruta 66, Illinois. Este puente hace de frontera entre los dos estados, que están separados por el río Mississippi. Este histórico puente, ya cerrado al público, es una obra de ingeniería de la época alucinante. Mi amigo Henry tiene esta peculiar granja de conejos. Son su pasión y es un gran amante de estos animales. Las gasolineras vintage bien merecen una parada y unas fotos. Lógicamente ya no sirven gasolina, pero te hacen retroceder en el tiempo y es genial ver que se conservan. Pontiac cuenta con este mural gigante. Es uno de los muchos que hay repartidos por la ciudad y que decoran las calles. El pueblo cuenta con un museo muy bueno de automóviles Pontiac. El edificio es precioso y la calidad y nivel de vehículos y restauraciones son de lo mejor. Vamos haciéndonos a la idea de que el viaje se está acabando. El grupo está feliz y a la vez un tanto triste. Felices por haber vivido una experiencia especial y tristes porque se acaba. Los 13 días de ruta y los 4.200 kilómetros han pasado muy rápido. Believe